Buenas, en este momento vamos a darle inicio a nuestra clase de hoy en nuestro canal de Mate Soluciones. Quien les habla es David de la Cruz. En este momento vamos a hacer lo que es una retroalimentación del tema anterior, donde tratamos lo que es la derivada, pero por definición. En esta ocasión vamos a darle continuación a ese tema. Me gustaría saber qué ustedes entienden por derivada, o más bien qué aprendieron anteriormente sobre qué es la derivada. Según lo que usted estuvo explicando en la clase pasada, yo entendí que derivada es el resultado de un límite y representa la pendiente en la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Está excelente, está muy bien. En este momento trataremos el tema de derivada de funciones polinómicas por propiedades. Y dándole continuación a la definición que diste, que está muy bien, podemos decir que la derivada de una función en un punto puede definirse como la razón de cambio instantánea o como la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto. También, en otras palabras, decimos que la pendiente de la tangente a una función es un punto de la pendiente de dicha función. Podemos representarla como d de y sobre d de x, que es lo mismo que y', o en otras palabras, derivada de y con respecto de x. Entonces, aquí tenemos algunas de las propiedades de derivación de funciones polinómicas. Por ejemplo, esta primera propiedad de y igual a n, donde n es un número cualquiera, su derivada es 0. Toda derivada de una constante es igual a 0. Más abajo tenemos y igual a x a la n. Eso es una variable elevada a un exponente cualquiera. Su derivada es igual. Bajamos el exponente y esa misma variable se queda y su exponente se reduce en 1. Lo mismo pasa aquí en el producto. Se aplica la siguiente propiedad, donde hay dos funciones, una función u y una función b. Decimos la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. En la división o cociente tenemos dos polinomios en división, donde el polinomio del numerador es de exponente menor al del denominador. Puesto que no se puede hacer la división, decimos que su derivada es la derivada del primer polinomio por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, y lo dividimos dentro de su denominador al cuadrado. ¿Me copian la idea, chicos? Sí, profesor, voy entendiendo. Lo mismo en la potencia. En la potencia tenemos una función u elevada a un exponente n, y su derivada es, bajamos el exponente n por esa función con su exponente reducido en 1 por la derivada de la función en paréntesis, o la derivada de la base. Y para las raíces, donde es raíz cuadrada, que es lo mismo que esa función u elevada a la 1 medio, aquí tenemos la derivada de ella. Y aquí tenemos la propiedad de esa misma, pero con un exponente diferente de 2. O sea, cuando tenemos una raíz cúbica, una raíz cuadrada, una raíz quinta o cualquier otra raíz, se aplica esa propiedad tomando en cuenta su índice y su radicando. Aquí tenemos un ejemplo resuelto de la derivada de una suma de términos, un polinomio. Aquí está d de u sobre d de x, que significa la derivada de u con respecto a x, y lo mismo pasa con los siguientes términos. Este ejemplo que vamos a derivar es y igual a 6x cuadrado más 16x más 2. Aquí explica cómo derivarlo paso a paso. Se divide el polinomio como la derivada de todos los términos y se calcula de la siguiente manera. Cuando bajamos el 2 a multiplicar por 6, queda 12, y el exponente de la x se reduce en 1. 2 menos 1 es 1, entonces como no se marca queda 12x, más la derivada de esto es 16 por 1, de ese exponente es 16, y cuando se reduce en 1 queda x a la 0,
Y hay una propiedad que dice que toda variable, todo término elevado a la 0 es igual a la unidad. Y la derivada de una constante, como dije anteriormente, es 0, por lo tanto se cancela, como expresa aquí, y no se marca. Nuestro resultado sería y' o la derivada de y con respecto a x es 12x más 16. Aquí tenemos otros ejemplos sencillos. Por ejemplo, y igual a 3x a la cuarta. Su derivada sería 3 por 4, 12. Y reducimos el exponente 4 en 1, es igual a 3. Más abajo tenemos menos 2 por 5 es menos 10. Y cuando reducimos el exponente 5 en 1, es igual a 4. Tenemos esta función, que es una función de dos términos. Se divide como la derivada de dos términos diferentes de ese mismo polinomio. Y decimos 4 por 3, 12. Y si reducimos el exponente 3 de la x en 1, entonces es igual a 2. 5 por 1, que es el exponente de la x que no se marca, es menos 5 porque tiene signo negativo la operación. Y cuando reducimos en 1 queda x a la 0, que es igual a la unidad. Más abajo tenemos una función f de x igual a 2x a la menos 3 menos 3x a la menos 1. Si derivamos decimos 2 por menos 3 es igual a menos 6. Y si reducimos ese exponente, menos 3 menos 1 es igual a menos 4. Porque hay una resta o una suma con signos totalmente iguales. Entonces, menos 3 por menos 1 es igual a 3 positivo por la operación de signo. Y si reducimos menos 1 en 1 es igual a menos 2. Menos 1 es igual a menos 2. Y estos son los ejemplos que tenemos para esta clase. Aquí finalmente, para darle conclusión, tenemos algunas recomendaciones o tareas. La primera es ver el curso de derivadas en el canal de Mate Fácil de YouTube, donde verán ejercicios resueltos de diferentes casos de derivada, tanto polinómicas como racionales y otros casos, que van a ayudar bastante para las siguientes clases. Y también resolver los ejercicios propuestos del canal del libro de trabajo del curso. Y eso será para la próxima clase. Y ya saben, chicos, a trabajar. Esto es todo por hoy. Hasta luego.